Pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que eres el Salvador prometido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el Salvador anunciado, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el Salvador esperado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ofrecer la misa por el eterno descanso de Ofelia Rosa Rodríguez, Natalia Paula Ravale, Vicenta Susana Juan Osvaldo, Juan Jorge, Leonor Ana, Roberto Martín, María Esther, María. A todos ellos, dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz de mi vida. Recemos también por la salud de Hilda, Mari, Beatriz, Leonor, Ernesto, Teresita, Zulema, y por la salud de todos los enfermos, especialmente de nuestra comunidad y del Hospital de Huayna. También le vamos a dar gracias al Señor y a la Virgen por una intención particular de Alicia y de Fred. Hoy el salmista nos invita a alabar con alegría y júbilo a un Dios que fiel a su palabra. Escuchemos con mucha atención. Lectura del libro de Isaías. Regocíjense en el desierto y la tierra reseca. Alégrese y florezca la higuera. Sí, florezca como el narciso, como se alegre y promulga el canto del júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustican las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está tu Dios. Llega la venganza, la réplica de Dios. Él mismo viene a salvarnos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un cielo
venida del Señor está próxima. Hermanos, no se dejen los unos a los otros, para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo la fortaleza de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio y cantamos Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar acerca de las obras de Cristo y mandó a 2 discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta, él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para preparar el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las tinieblas se encendió la luz. En el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia. El Señor va a llegar. Preparen sus caminos, porque ya se acerca. Adornen su alma como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero, Juan Bautista, nuestra luz. Cuando encendemos estas 3 velas, cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya, para que brilles, llama para que caliente. Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Una de las cosas que me suelen impactar de este Evangelio es cómo habla Jesús de su propio primo. Hace ejercicio de la virtud del elogio. Es una virtud que deberíamos cultivar un poquito más entre nosotros, ¿no? Elogiar al otro.
elogiarlo por lo bueno que tiene o que hace el otro. Porque para hablar de lo malo tenemos, ¿no es cierto? Mucho quizás, para cortar tela. Pero el elogio, que viene del griego eulogio, de ahí el nombre eulogia, que significa bien decir, decir bien de alguien. Es una virtud a cultivar, una virtud a practicar, a tratar de hacerla parte de nuestra vida cotidiana. Primera enseñanza de Jesús hoy: cómo habla y cómo se refiere él a su primo Juan el Bautista, ¿no? Y de alguna manera le llama la atención al auditorio que tenía en ese momento. ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Qué fueron a buscar? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a buscar? Barullo, ruido, fuego artificial. ¿O fueron a buscar un profeta? Sí, Juan es un profeta, pero mucho más que un profeta, dice Jesús. El más pequeño en el reino de los cielos, el más grande que él, dice. Qué lindo, ¿no? Que pensemos, ¿a quién no le gustaría que cada vez que alguien hable de cada uno de nosotros lo digan así, ¿no? Elogiándolos? Vale para todos nosotros, esto, ¿no? En este tercer domingo del Adviento está marcado por el gozo y la alegría. Y ustedes se preguntarán, ¿la alegría y el gozo de qué? La alegría y el gozo de la salvación. En primer lugar, de tener un Dios que nos salva y que todo el tiempo está buscando llamarnos, llamar nuestra atención, llamar a nuestro corazón, conquistarnos, justamente para manifestarnos su salvación. Jesús ha venido al mundo para muchas cosas, pero fundamentalmente para salvarnos. Y para que nosotros sepamos que creemos en un Dios que nos salva. Esa es la alegría que celebramos en este tercer domingo del Adviento. Y nos vamos a ayudar con 3 puntos para poder orar y meditar en este tiempo nuevo aún más la palabra de Dios. Vamos a hablar del Mesías. Vamos a hablar de contar, que no es contar matemáticamente, sino contar de hablar, contar de contar con la lengua, y de la paciencia. El Mesías, el único Mesías, Jesucristo. Para comprender bien por qué impactaron tanto las palabras de Juan el Bautista y por qué impactaron tanto las palabras de Jesús en aquella época, hagamos un viaje imaginario en la historia y nos ubiquemos en el contexto en el cual se da la profecía de Juan el Bautista, el bautismo de conversión al costado del río Jordán y la primera aparición pública de Jesús. ¿Qué clima se vivía en esa época? ¿Cómo vivía la gente? ¿Qué expectativas tenía? Nos dice el Antiguo Testamento que la fe judía tenía una profunda expectativa por el Mesías. Esperaban, además hasta el día de hoy. Si uno conoce un poquito la religión judía, hasta el día de hoy ellos están aguardando todavía el Mesías. Por lo tanto, como dicen los profetas del Antiguo Testamento, siempre se vivía con esa expectativa, con esa esperanza, con esa espera de que llegara el Mesías. Algunos decían que podía venir con palos y espadas, otros que iba a venir de una manera así pacífica, otros que ni se iban a dar cuenta que el Mesías ya estaba entre ellos. Por lo tanto,
Uno, nos pasa a nosotros como católicos muchas veces, uno puede tener fe, pero a veces la fe afloja un poco, ¿no? Entonces, con la fe judía pasaba lo mismo. Como habían aparecido varios falsos profetas que decían, yo soy el Mesías. Y después, con el tiempo, la gente misma se fue dando cuenta que no era tan así. Entonces todo eso iba provocando una sensación como de indiferencia, como de chatura, como el Mesías tardaba en venir. Bueno, hagamos plancha. Todos sabemos qué pasa la plancha, ¿no? Que no hay plancha. Hagamos la plancha. En la vida cristiana, en la vida de fe. Total, el Mesías se hace esperar. Y ese era el clima que se respiraba cuando apareció Juan el Bautista, y por eso tanta gente corrió a bautizarse a orillas del río Jordán. Pero Juan hacía una advertencia: guarda, un momentito, esperen. Que yo no soy el Mesías, ¿sí? No me confundan, no se confundan ustedes, no me confundan. Yo tengo claro quién soy. Yo anuncio un bautismo de conversión para preparar al pueblo para alguien mucho más importante que viene atrás mío. Y yo ni siquiera soy digno de atarle la sandalia de sus pies. No soy un Mesías. Imagínense el ansia, el hambre y sed de fe, de Dios, de esperanza que había en la gente en esa época, que claro, aparecía uno y ¡pum! Todo el mundo ahí, ¿no? Es como si nos dijeran, se aparece la Virgen en tal lugar y vamos todos. A ver, no sé si eso va a cambiar la vida, ¿no? Nosotros a veces vamos por curiosidad, ¿no es cierto? O buscando nada más el impacto, o buscando nada más lo fantástico, pero no hay una búsqueda sincera de cambio de vida. Así se apareciera el misma Virgen, el mismo Dios acá delante de todos nosotros, ¿no? Y que de hecho lo hace cada vez que se hace presente Jesús en la Eucaristía, ¿no? Entonces, con ese mundo, con esa sociedad, con ese clima se encontró Juan el Bautista y los primeros pasos de la vida pública de Jesús. Miren que yo soy el mensajero, no soy el Mesías. Jesús se inspira en las palabras del profeta Malaquías para referirse a su propio primo Juan el Bautista, aclarando bien cuál es su identidad de mensajero y no de Mesías, que viene a preparar como instrumento la llegada del reino de Dios. Juan esto lo tiene claro. Más allá de la fama de sus seguidores, contrastándolo muchas veces con nuestra propia vida, Juan también nos enseña algo importante, que él no se la cree. Juan no se la cree. Siguiendo esta lógica, ninguno de nosotros va a decir, yo soy él o la Mesías. Aunque muchas veces la tentación esté en el interior de cualquier hombre o mujer, o te la fabriquen de afuera. Sobre todo se da en muchos líderes sociales de todos lados. ¿Vieron esto del aplauso? Hay una característica del ser humano, y muchos dicen de nuestra propia cultura también, ¿no? Que somos muy de ensalzar, de elevar a alguien, y así como lo elevamos, lo fabricamos ídolos, y así como los levantamos, así los tiramos para abajo. Casi una manera de una conducta no social permanente. O te van haciendo la fama, te la van haciendo, no, porque anda fulano de tal, eso está en el espíritu humano, ¿no? Esto de crear falsos mesías
o creamos falsos y falsas mesías. Esta es una tentación que se da mucho aquí de los sociales, sean del ámbito que sea, creerse el salvador de todo y de todos, hasta incluso creerse el salvador de todo y de todos al margen de Dios. Y ahí aparecen las caricaturas de Mesías que vemos muchas veces. Parecía ser, pero terminó siendo una decepción. Parecía ser por acá, pero no. O qué fácil también, así como le vamos, tiramos abajo, qué fácil a veces uno se va detrás de cualquier cosa o cualquier persona, ¿no? Es una especie de soberbia disimulada o disfrazada que lleva a creer que no necesitamos al único verdadero Mesías y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el marco de la alegría de la salvación, profundicemos en nuestra identidad de mensajeros e instrumentos del Mesías. Y acá surge la primera pregunta, no para que la contestemos ahora, sino para que después cada uno de nosotros en el silencio de la oración se la pueda responder de verdad cara a cara a Dios. ¿Soy consciente que no puedo salvarme a mí mismo? ¿Soy consciente que tampoco puedo salvar a nadie? No sé si siempre lo tenemos claro, porque la tentación de creerse que cada uno de nosotros se salva a sí mismo o que vamos a salvar a alguien, siempre está. El único y verdadero Mesías y Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segundo punto, contar. Ya dijimos, no contar con los dedos, sino contar lo que hemos visto y oído. A los enviados de Juan, esto es más, si lo anterior era interesante, esto no se lo pierdan. Juan el Bautista ya estaba arrestado, estaba encarcelado, y estaba a punto de ser, sabemos cuál es el fin de Juan el Bautista, ¿no? Manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Fíjense que hasta Juan también dudó. Si él era el Mesías o si había que esperar a otro. Esto es interesante porque ya los servicios de inteligencia existían desde entonces. Nosotros a veces de manera casera entre nosotros lo habrán dicho y está bien, no tenemos que sincerar, hermanos, ¿bien? Cuando dijeron este cura Carlos Montivero, ¿quién es? ¿Quién lo conoce? Vamos a googlearlo, vamos a su Face, a ver quién es amigo, qué escribe, qué le gusta, qué no le gusta, con quién se junta. Porque a ver, vemos quién es este Carlos Montivero que viene acá a Fátima de Wilber. Lo hacemos todos, Juan envía a dos de sus discípulos a Jesús y Jesús no les dice lo que ellos quieren escuchar. Jesús les dice, vayan a contarle a Juan el Bautista las cosas que ustedes ven y oyen. ¿Y qué son las cosas que ustedes ven y oyen? Los ciegos ven, paralíticos caminan, los sordos oyen, los muertos resucitan. Por eso esto es regla de oro que vale para todos. A una persona se la conoce por los frutos y no por lo que dicen de ella. A una persona se la conoce por los frutos y no por lo que dicen de ella. Regla de oro vale aquí
como vale para todo. Por eso muchas veces, no, porque se nota, ¿ya vieron cuando practicamos los malos servicios de inteligencia? Entonces, digo, no perdamos tiempo en eso porque hay un montón de cosas más importantes. Como digo, a veces las cuestiones comunitarias, ¿no? De la convivencia, en cualquier comunidad, pasa en las familias y pasa en toda comunidad. Yo digo, a veces nos quedamos en ciertas cosas, o perdemos tiempo en ciertas cosas, habiendo cosas realmente mucho más importantes y más graves que ocuparse. Los signos de los que hablan estos enviados son los signos visibles de la presencia de Dios en medio de los hombres y mujeres. Lo que en la primera lectura se anuncia en futuro, ahora en Cristo se hace presente. Nosotros, como los discípulos de Juan, estamos también llamados a contar lo que hemos visto y oído por la fe en nuestro caminar juntos. Eso es ser un verdadero evangelizador. Por eso, el tiempo del Adviento también es un tiempo de misión, un tiempo para contar a los demás lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, contar los signos de su presencia y de poder que podamos haber experimentado a lo largo de nuestras vidas. A veces no hay que ir tan lejos, a veces hay que empezar por la propia casa, por la propia familia. Porque contar los signos, y estoy seguro que todos acá podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y esos son los signos. Porque Dios nos ama. No tener algo que contar, no tener algo que decirle a los demás de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, es decir que Dios es malo. Es decir que Dios no me ama. Si no tengo que contar de lo que Dios haya cambiado o haya hecho en nuestras vidas. Por eso a veces no hay que ir muy lejos ni tampoco hay que ser rebuscados en nuestros discursos, ¿no? En nuestro contar lo que hemos visto y oído. Por último, antes de ir al último punto, una preguntita también para nuestra reflexión. Desde la fe, focalizar qué y a quiénes tendré que contar lo que he visto y oído. En mí y en otros también. Como Dios se ha manifestado y como Dios nos ha amado entrañablemente, misericordiosamente a cada uno de nosotros. Por último, la paciencia. Qué difícil, otra virtud a practicar. La paciencia, ¿por qué? Porque la venida del Señor está próxima. Guarda con esa palabrita próxima, que es medio tramposa. Cuando dice próxima, parece que por allá, no sé allá. Pero ese próxima, en el Evangelio, en la palabra de Dios, tiene otro significado. Paciencia, porque la venida del Señor está próxima. Hace unos domingos atrás, concretamente el domingo 33 durante el año, San Lucas también nos hablaba de la paciencia utilizando una palabra griega hipomoné, que significa la paciencia constante, perseverante, fiel. Hoy, la segunda lectura habla de la paciencia como tener el alma grande, tener el alma grande, utilizando otra palabra griega, macrotimia, que también significa tener los humores ordenados. Hoy me lo he cruzado. Decimos, ¿no? A veces. Hoy me levanté con los cables pelados, los patitos desordenados. Bueno, tener el alma grande, dice el apóstol Santiago en la segunda lectura de hoy. ¿Qué significa esto de tener los humores ordenados? O sea,
equilibrio entre el temperamento y las pasiones, o sea, a toda aquella carga negativa que provocan los enojos, la bronca, que podamos tener, que la inflación, el calor, todas esas cosas que nos cambian de humor. Entonces, tener los humores ordenados, eso significa tener paciencia, tener el alma grande. Cuando uno tiene los cables pegados, como decían por acá, o uno pierde fácilmente la paciencia, es porque uno no tiene un alma grande. Es más, ¿por qué no tengo el alma grande para tener paciencia? Porque no lo tengo a Dios en mi vida. Cuando no lo tengo a Dios en mi interior, no voy a tener paciencia ni para nada, ni para nadie. Entonces, practicar la paciencia, así como nos dice hoy el apóstol San Pablo, la macrotimia o paciencia se logra si se mira al Señor como el centro de nuestras vidas. Entonces, si lo tengo a Jesús como el centro de mi vida, llega la paciencia serena, llega la paciencia imperturbable, llega la paciencia del gran corazón. Vieron que a veces hasta nos molesta si nos encontramos con una persona así. ¿Qué le pasa? Parece que no le mueve nada. Parece que la moda hay que ser así alborotado, no ser exaltado, estar descolocado, descabellado, como se decía antes, ¿no? Parece que esa es la moda. Por eso el tiempo del aliento es tiempo de paciencia en el Señor, de humores controlados, de buscar el equilibrio de la vida y de las cosas, solo en Él y nadie más que en Él. Hay una canción que decía, no pongas los ojos en nadie más que en Él. No pongas los ojos en nadie más que en Él. Por eso, para no saturarse, para no vivir alterados y perderse, cuando uno se pierde a sí mismo, pierde la paciencia. Y vieron que uno dice, pero ¿por qué te enojas? ¿No ves que te perjudicas? ¿Por qué te enojas? Te pones más viejo. Lo decimos, ¿no? Entonces, todas esas son señales de alerta. Y hay algo que me está faltando, hay algo que no está muy bien en mi interior. Cuando detecto estas cosas. Y ahí surge la última pregunta: ¿en qué o en quién fundo mi paciencia? ¿En qué o en quién estoy fundando mi paciencia? Que María, nuestra Madre de Fátima, nos siga acompañando en este tiempo de Adviento. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador. Como respuesta a la palabra de Dios, hagamos nuestra oración comunitaria. A tal extensión respondemos, sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Por la Iglesia, mensajera de Cristo, para que el gozo y el júbilo acompañen su acción en el mundo. Oremos, sálvanos, Señor. Para los que viven tristes y desalentados, para que experimenten el consuelo y la fortaleza del Señor que está cerca. Oremos, sálvanos.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, es nuestra gran ofrenda al Padre. Unidos a Él, junto al pan y al vino, presentemos la colecta, símbolo de nuestro amor hacia los hermanos necesitados. Cantamos. Cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcelo Julián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra de Fátima, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos del mismo Padre y hermanos entre nosotros por la fe, nos animamos a decir: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y regálanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Hermanos, Jesús viene a nosotros en la Eucaristía para darnos ánimo. Con alegría vayamos a participar del banquete eucarístico. Cantamos. Mientras te pierdes en
Señor y Padre nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. A cada bendición digamos amén. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, por la primera venida de su Hijo único en la que creemos y por la segunda que esperamos, los ilumine con su luz y los colme con su bendición. Amén. En el camino de esta vida los haga constantes en la fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad. Amén. Para que celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor, seamos recompensados con el don de la vida eterna cuando Él venga por segunda vez en la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Antes de despedirnos, algunos avisos, algunos ya son públicos. En primer lugar, recordar los horarios, también para que lo podamos comunicarlo al resto de la comunidad. Los horarios de Nochebuena y Navidad, cae sábado y domingo. Así que la misa de Nochebuena a las 18 horas, así nos desocupamos tempranito todos. Y el domingo, día de Navidad, la misa a las 11, como todos los domingos. Lo mismo el 31 y 1 de enero. Bueno, y otra noticia, yo también me desayuné con ustedes, de esta noticia de que el señor obispo ha decidido trasladarlo a Ernesto, a nuestro diácono, a otra comunidad. Lo va a seguir acompañando al Padre Sebastián en San Antonio de Padua de Gerri. Así que ese es su nuevo destino y la misión. Así que sé, por lo que he escuchado, por lo que he visto, del cariño, del agradecimiento de muchas personas que lo han conocido, han trabajado con él en estos años aquí en la parroquia, en las capillas y en las distintas tareas. Cada uno tenemos los distintos cariños, ¿no es cierto?, los dones que Dios nos ha dado, y no son para guardárnoslo para nosotros, sino para ponerlo al servicio de la Iglesia, como lo ha hecho él, poniendo ese don, ese carisma en toda la comunidad, pero principalmente creo, por lo que vi, yo compartí un poquito con él, así que realmente se va a notar su ausencia, cede su aporte a la catequesis, al equipo de catequesis de la parroquia. Así que simplemente como ayer se los compartía al equipo de catequesis de la parroquia, por los frutos se conocen a las personas y no por lo que cuenten de ellas, sino por los frutos. Así que estoy seguro que Ernesto va a dejar muchos frutos en esta comunidad. Así que Ernesto, por ahora te acompañamos con este aplauso. No sé si me gusta hablar mucho y más con el micrófono dado. Claro, eso es porque cuando chico, no sé si se lo dije alguna vez, algunos se lo dije, yo trabajé en televisión, en el viejo Canal 7, ahí en el edificio Alas, ahí estuve. Lo que pasa es que, como siempre digo, como la televisión era blanco y negro, no hacía contraste yo. Entonces, muy bien. Ustedes saben que con menos pareja, los ordenados, los colores, somos como las hojas. ¿Qué le pasa a las hojas? Se caen y el viento las lleva de un lado para otro. Bueno, en este caso a nosotros nos lleva el Espíritu de Dios de un lado para otro. Donde lo necesitan, estamos. Y parece que el obispo decidió que lo necesitaban en San Antonio. Y entonces, tranquilos, vamos a tener tiempo porque recién para Cuaresma.
me van a ver desaparecer. ¿Sí? Así que, bueno, nos iremos despidiendo, tenemos un montón de tiempo. Gracias. Y las cosas que no están preparadas a veces salen mejor. Bueno, yo tengo que decir como sacerdote, sé que para los de mi generación por ahí ya salimos con la formación de trabajar siempre codo a codo con los diáconos, pero hay mucha gente que todavía le cuesta integrar en la vida de la iglesia y en las comunidades a los diáconos. Así que yo lo digo como sacerdote, siempre me ha tocado trabajar con diáconos en distintas parroquias, en distintas comunidades, en distintas áreas pastorales, y siempre créanme que ha sido un trabajo muy fructífero. Un trabajo comunitario. Creo que todos en la Iglesia Católica tenemos que sacarnos el chip de que recaer sobre una sola persona toda la responsabilidad, ya sea el cura, el obispo, el diácono, todos somos responsables de la Iglesia. Cada uno de nosotros desde su lugar. Así que no tenemos que esperar que haya un papito, una mamita que nos diga lo que tenemos que hacer, sino que todos tenemos que ser responsables del crecimiento de nuestra comunidad. Eso es ser una iglesia sinodal, eso es ser la iglesia del sínodo, donde vamos caminando juntos. Así que cada uno con sus dones y carismas, así que yo espero de esta comunidad a la que recién estoy conociendo, que realmente no sea un eslogan, una frase bonita para poner en una estampita, sino que sea la realidad, esto de que caminemos juntos. Así que no sé qué planes tendrá el obispo, esperemos que alguien que nos siga ayudando también aquí en la comunidad. Así que Ernesto, como dijo él, tenemos todavía tiempo para despedirnos. Tenemos tiempo para comprar las carilinas. Así que bueno. Y nos va a despedir. Sí, en nombre de la comunidad. No tengo dudas. No tengo dudas. Parece una frase hecha, pero recen por él, por esta nueva misión, y así que como por todos. Muy bien.